Seguramente haya cosas que olvidé No, en tu perfecto. presentación, andaba agregando esto. ¿Se ya grabó es tu la casa. presentación esa? ¿Se grabó la presentación o no? Esa me la llevo, porque describió muy bien lo que fue mi recorrido. No, Bueno, gracias, Cindy, en muchas serio. gracias por acompañarnos y Gracias. bueno, estamos todos. Gracias, Cindy, gracias a la gente de La Brojo, a todos los que están organizando esto, porque ya sentí en el taller que estuve antes, no sé cómo lo pasaron ustedes, como el calorcito que nos hicieron mover de esto de la compañía, ¿no? De sentirnos que, bueno, acá hay un grupo que se está movilizando por algo. Yo llegué hace un día y medio, es la segunda vez que vengo a la ciudad, entonces realmente no tenía lazos y estoy armando lazos con ustedes como compañeros en esto que tiene que ver con hablar de las emociones. Entonces a partir de eso con Cindy hablamos de muchas cosas, de lo que es investigar y a cómo evaluar algunos procesos de educación emocional, pero estaba muy pendiente de poder compartir la jornada de hoy que tiene que ver con lo que hacemos concretamente en los espacios áulicos, ¿no? En la escuela, en las interacciones día a día con los demás. Entonces sí es verdad lo que dijo Cindy, que yo en un momento estuve muy cerca de la parte académica, sigo estándolo, pero estuve trabajando en laboratorios que hacían investigación sobre procesos neurocognitivos y eso cómo se relaciona con las habilidades emocionales, pero paralelamente siempre estaba tratando de hacer actividades prácticas, porque creo que una de las cosas que me moviliza y en los equipos de trabajo que tengo tiene que ver con impactar en la realidad donde estamos día a día en las escuelas. Entonces fui cada vez más yéndome a ese lugar hasta que terminé trabajando en una escuela específicamente y en varias de ellas y armando equipos con docentes, psicopedagogos, educadores especiales allá en Argentina, psicólogos, directivos, padres, y eso es lo que he transitado durante algún tiempo. Y allí surgen algunas experiencias que tenía ganas de compartir con ustedes, tanto como ustedes están compartiendo conmigo y entre cada uno de ustedes, de qué estamos haciendo en el día a día. Y cuando pensaba entonces qué tema se puede traer, bueno, vamos a hablar de emociones, pero se está hablando bastante, mi idea es compartir algo de eso, pero también pensar en cómo podamos aplicar, que es un poco lo que la jornada pretende, o el encuentro, como lo llamaron, cómo podemos aplicarlo en el espacio áulico. ¿Qué nos pasa ahí como educadores cuando estamos en la interacción con otros, tratando de enseñar habilidades socioemocionales o simplemente encontrándonos cara a cara en el hacer a escuela? ¿Qué empieza a suceder en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en el momento que nos encontramos? Porque creo que por ahí hay una de las pequeñas claves o una de las tantas que podamos empezar a desarrollar, a experimentar para generar los cambios que queremos hacer en los coles, ¿sí? Acá no le dicen niños ni niñas, le dicen chiquilines y gurises. Ok, me encantó, porque es como muy cercano, eso es como distinto. Lo voy a tratar de explicar, disculpen si lo hago mal, pero y también hay como una pausa distinta, ¿no? Que me gustó mucho del lugar, ¿no? Es como desde que entra hay como un ritmo y una pausa que hace asiento muy bien. Entonces, como para entrar en tema y después si ustedes quieren interrumpir o al final hacemos algunas preguntas, la idea es que sea así, ¿no? Que podamos intercambiar. Eso es un poco lo que me gustaría que suceda. Rápidamente todos empezamos a hablar, y esto lo voy a pasar porque creo que ya compartimos, es que el aprendizaje estaba pensado de diferentes maneras, pero específicamente de lo racional, ¿no? Es como la escuela estaba pensada en que a uno planificaba, venía un docente con un cierto currículo, desplegaba actividades, y eso tenía que ver con ciertos procesos racionales, ¿no? Que incluso la emoción, sabemos que parecía que interfería cuando había algún aspecto emocional allí, tendríamos como que quitarlo, separarlo y que no esté. Bueno, lo que ya sabemos, y hace tiempo que está comprobándose, es que cualquier proceso de aprendizaje va a implicar algunos procesos anteriores, como la capacidad de que eso que yo le transmito al estudiante pueda ser recibido por su sistema nervioso, pueda ser sensorialmente, sentido, memorizado. Y para que sea memorizado tengo que poder capturar un proceso central que es la orientación de la atención. Y para que pueda hacer orientación de la atención yo tengo que estar activado, comprometido, significando algo ahí que para mí es relevante. Todos esos procesos, que después podamos charlarlo si quieren, implican estados emocionales. Y la emoción entonces empieza a ser, hablaba que alguien que hace dibujo antes, como una especie de pintura de color,
que va tiñendo cada experiencia que tenemos dentro del espacio escolar, pero específicamente en las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, se ha comprobado, y eso sabemos, que aunque creemos que no estamos generando educación emocional, en cada interacción y en cada momento estamos modelando y modulando estados emocionales de nuestros estudiantes. Y vamos a ver también hoy de nosotros mismos en ese proceso. Y es un color porque la emoción tiene que ver con la transacción con los demás que me va diciendo esto es placentero, esto es displacentero. Esto tiene que ver con un valor para vos. Y lo que también sabemos es que no siempre ese proceso es consciente. O sea que yo me doy cuenta de que estoy experimentando estados emocionales. De hecho, las investigaciones en neurociencia que más relevantes o que son muy importantes van definiendo que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero hasta cuando estamos resolviendo un problema de matemáticas, decidir la opción A o B implica una emoción que está de fondo, que yo no estoy reconociendo, que me dice es por acá y no por allá. Y ese marcador somático del cuerpo, saben que las emociones transitan en nuestro cuerpo, se relacionan con los procesos cognitivos, dirigen mucho de la toma de decisiones para que orientemos la atención, podamos memorizar a partir de esto que es significativo y se genere un aprendizaje. Si más o menos estamos convencidos de eso, también, como dijo Cindy al principio, podemos pensar que somos siempre motorizadores de estados emocionales. De hecho, la tarea docente implica la gestión de emoción. Y un profe de secundario cuando entra y va a dar un tema específico, yo sé que la mayoría de acá les interesa estos temas, por eso creo que lo consideran así, pero muchas veces cree que no está generando estados emocionales y que ese es su medio para que se produzca el aprendizaje. Sin embargo, hoy sabemos que eso sí es así. Es más, si nosotros podemos y ser conscientes de cómo gestionar los estados emocionales que hacen a la convivencia, vamos a tener mayores experiencias positivas en el aprendizaje, que es otro de los aportes que algunas investigaciones cada vez van dejando con más consistencia, ¿no? Entonces las emociones están presentes siempre cuando entramos en un espacio áulico, cuando proponemos una actividad, aunque querramos que eso no suceda, están ahí. Otra de las posibilidades que tenemos cuando hablamos de educación emocional, como Cindy mostraba al comienzo, ese filmino donde había habilidades intrapersonales, interpersonales y algunas orientadas a las metas y a las tareas. Bueno, lo que estábamos hablando antes quizás tenía que ver con entender que cualquier meta y tarea del aprendizaje implica emoción. ¿Bien? Pero de hace un tiempo a esta parte nos empezó a interesar mucho ampliar la visión de la educación, no solamente para ciertos contenidos que las instituciones dan, que accedemos a la lectoescritura, al razonamiento matemático y científico, etcétera, como competencias que ustedes están en una discusión acá, sino que nos empieza a interesar realmente hablar de educación que tenga que ver con el ser, con algo mucho más global que con una serie de competencias específicas. Entonces ahí no solamente pensamos las emociones como un medio para que se produzca el aprendizaje significativo, sino ya que nos interesa poder formar en competencias socioemocionales, que es un poco lo que están transitando hoy aquí, ¿sí? Y eso es un cambio relevante, porque ¿qué cosa nos pasa más significativa que afrontar los desafíos de convivencia que tenemos hoy en los espacios de educación, formal o informal? ¿Hay algo más significativo que eso en la realidad que tenemos, en los cambios que estamos viviendo en los espacios escolares, que no tengan que ver en cómo redefinimos constantemente la relación con el otro a partir de una propuesta que doy, de la convivencia que gestiono? Estamos viendo que en los espacios escolares quizás ese es el primer punto para poder pensar cómo se va a ir. De hecho, un poco eso es lo que se vive, es el encuentro cotidiano con el otro, y vamos a ver qué nos pasa como docentes cuando tenemos que afrontar esto. Y que está orientado a la educación socioemocional, pero del ser. ¿Y cómo vamos a hacer cuando nos encontramos para convivir de una manera que nos permite redefinir esas formas que a lo mejor hace años atrás funcionaban en los espacios institucionales y hoy no funcionan más? Y tenemos que repensarla y redefinirla, que tiene que ver con el encuentro con el otro. Esa patita de la educación socioemocional es un poco la que más me interesa compartir con ustedes, que está apuntado a, bueno, cómo vamos a adquirir competencias socioemocionales en la convivencia. ¿Va bien hasta ahí? Hay muchas definiciones, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer y cómo estamos haciendo cuando trabajamos en la escuela? ¿Sí? Uno de los
planes que desarrollamos es hacer, ¿qué? Sesiones de educación emocional, ¿sí o no? ¿Sí? Hoy estuve con Lorena y Andrea, ¿dónde está Lorena y Andrea del taller? Allá atrás. Que me generaron una energía positiva. Yo estaba medio dormido, entré al taller de ellas y salí como, wow, quiero dar educación emocional. Así como, ¿a dónde están los chicos que, sí? Y si vinieron ¿desde dónde? Rivera, como 14 horas, otra cosa que me llamó la atención, y llegaron con una energía que, digo, nos hicieron bailar, pusimos el cuerpo, y ellas, bueno, entonces, claro, planificaron eso, ¿no? Ellos vinieron pensando, voy a planificar una actividad para el taller de hoy. Y empezaron a decir objetivos, competencias, que estuvo genial. ¿Dónde están los compañeros que bailamos? O sea, había toda una, ¿no? Como un movimiento y una lógica programática, que hay mucho material de esto, que ellas se han formado, que se han movilizado, comentaron para hacerlo. Entonces tenemos un caudal de información, como el programa PICA, por ejemplo, que nos da líneas de cómo empezar a trabajar sobre ciertas competencias a diferentes edades. Acá hay maestros, ¿cuántos de primaria, por ejemplo? De mixto. ¿Y de secundaria? O sea, le dicen secundaria, ¿está bien? ¿Y nivel inicial? Bueno, está más o menos repartido, más primario parece. Y hay, son la mayoría, y educación no formal que le dicen de otros espacios. Ah, ok. ¿Cómo? Y acompañantes terapéuticos. Bien, entonces, en todo esto que estamos hablando, quizá en los espacios no formales, desconozco si hay material para trabajar específicamente, pero hay mucho que va dividiendo en nivel inicial, primario y secundario, programas que nos permiten trabajar la educación emocional a nivel programático, como Lorena y Andrea hoy trajeron una idea de esto. Pero bueno, claro, entonces entramos a la clase y planificamos la sesión, y en esta sesión estamos trabajando, por ejemplo, la escucha activa y el respeto al turno de la palabra, ¿no? Entonces, eso me pasó, pues yo trabajo dentro de la escuela, entonces estaba como acompañando a un niño que tenía muchos desafíos, justamente por su perfil en esperar, ¿no? Es que decir, él quiere hablar de su tema, que en ese caso era lo que había hecho el fin de semana y que lo escribió en el cuaderno. Entonces, la docente estaba dando la sesión, como Lorena y Andrea, sobre lo que era el respeto en el turno de la palabra. Entonces había como un roleplay y ella le explicaba, habían hecho la sesión, estábamos al fondo y él no paraba, estaba en el segundo banco, de levantar la mano contando que se había ido de viaje, ¿sí?, con su papá el sábado. Pero era recurrente su intervención. Saben más o menos lo que estoy diciendo, es primario. Entonces, en esa interacción, y la docente trajo un estudiante, habló de lo que es el respeto, de lo que es el turno de palabra, de la escucha, y él seguía como en otra sintonía, ¿no? Sí, el sábado me fui, dibujó en el cuaderno dónde se había ido el sábado, levantaba el cuaderno, y claro, el señor estaba como, bueno, en esa regulación hasta acá, y hay el respeto al turno de la palabra, nos teníamos que escuchar todo, la sesión que había aplicado, y él seguía. Bueno, hasta que lo toma, lo agarra, le dice, shh, después vamos a hablar de eso, ¿no? Porque claro, 30 y pico estudiantes, la actividad que se estaba desarrollando, y él estuvo como ahí en esa tensión, digo, va el acompañante, porque había un acompañante también, va a intervenir, ¿no? Todo un espacio donde estábamos trabajando una sesión de educación emocional sobre el turno de la palabra y el respeto, pero claro, o sea, ¿cómo? Porque está fácil programar el objetivo, pero fueron 15 veces que se levantó y no conectaba con la situación, y la acompañante por ahí que estaba como, ¿me meto o no me meto? Y la docente estaba gestionando su clase, ¿sí? Entonces, una línea importante de educación emocional se da en ese momento. Se da en los momentos mismos donde se produce la gestión de la convivencia. Y si ustedes me apuran un poco, tiene un peso mucho mayor que la sesión planificada de reconocimiento de emociones o de conciencia emocional, cuando ya esa conciencia y reconocimiento de emociones por ahí se da de forma automatizada, donde se reconocen emociones a partir de ciertas caras, que eso va ayudando a que se instale el concepto de educación emocional. Pero que la gestión y la corregulación de los estados emocionales en la convivencia diaria es uno de los ejes de la convivencia, de la educación emocional, es una de las cosas que le quiero traer aquí. Bueno, ¿cómo hacer a partir de eso? 15 veces.
¿sí? Y ya era como una situación, y era una aula chica, además bastante pequeña, con bancos todos medios apinados, donde era el movimiento de sacarlo, de entrar, y él se iba del aula y lo querían entrar, y la gestión de la convivencia. Educar emocionalmente tiene que ver en cómo nos vamos a relacionar todos los días. En qué vamos a hacer en el encuentro con el otro. Y hoy nos está pasando por la gran diversidad de situaciones que tenemos, que eso se pone todo el tiempo en duda, en cambio, y que la mirada de poder decir cuál es mi forma de gestionar las relaciones interpersonales como docente que tengo en mi espacio y que la escuela está decidiendo tener, parece como un tema sumamente central. Más allá de cómo puedo planificar ciertas sesiones de educación emocional, o incluso planificando sesiones de educación emocional, como hizo Andrea y Lorena, es cómo voy a gestionar esa emocionalidad. Yo creo que Andrea y Lorena, si surge eso en su espacio áulico, tienen muchas herramientas porque ya fueron formándose en cómo trabajar estas competencias socioemocionales. Entonces vemos que el docente que logra adquirir habilidades para programar y entender cuáles son los procesos para educar emocionalmente, como en el caso que les digo de las chicas del taller, casi con seguridad va adquiriendo ciertas herramientas también para poner en juego cuando un estudiante, ¿sí? Porque lo que pasó en esa escena que yo le digo, estaban hablando específicamente del respeto y el turno de la palabra, o cómo respetar esa palabra del otro, y fue muy difícil de gestionar. Y el modelo que transmitió, en ese caso el docente, iba totalmente contrapuesto a lo que él trataba en esa programación y ese objetivo a hacer. Entonces, esa posibilidad de trabajar ambos es central. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que después de que 15 veces ustedes me interrumpan? Que no lo están haciendo, pero me imaginaría si alguien quiere acá hablar de otro tema y si se interrumpe, a mí me empieza a generar algo, ¿no? Yo estoy conectado con ustedes en esto que estamos hablando porque siento que estamos en una comunidad que les interesa modificar algo en el plano de la educación emocional y en la convivencia. Pero hay veces que eso no se logra, esa sintonía, y que no se logra aquello que yo espero, ¿sí? Como lo veo que se logra acá, me empieza a generar a mí una respuesta emocional. ¿Sí? Cuando algo de esto, que es estar con el otro, se rompe, porque hay una distancia entre lo que yo estoy esperando que suceda y lo que el otro me devuelve, me empieza a generar estados emocionales a mí, porque mi color y mi paleta de colores se empieza a tener de diferentes matices, cuando las cosas no me salen como espero. Entonces, lo que empezamos a ver es que no solamente son relevantes las competencias socioemocionales del estudiante, sino para que yo pueda comprender esas competencias, para poder sintonizar con ese niño que 15 veces levantó la mano, tengo que también empezar a revisar, a pensar, a contactar, a estar presente con mis competencias socioemocionales. Si estamos diciendo que no solamente lo programático como sesión es relevante, sino que es como yo estoy conviviendo con ustedes, lo que estoy sintiendo en cada mirada, lo que estoy sintiendo en cada gesto, lo que estoy sintiendo a nivel de comunidad es importante para educar emocionalmente. Porque cuando ese encuentro no se da, nosotros empezamos a estar emocionalmente regulados o desregulados. Entonces, una de las cuestiones que empezamos a cambiar en el cole, en el trabajo, es, ya tenemos las sesiones, los programas de educación emocional. Estamos trabajando en cómo gestionar la convivencia y empezamos a ver, ¿y nosotros como educadores? Esto no es nuevo, hay mucha literatura que ustedes pueden traer, pero sí les comparto que uno de los ejes centrales que vimos y estamos viendo es que si no logramos trabajar nuestra propia emocionalidad, es muy difícil lograr transmitir esto que se denomina educación emocional. Propios estados emocionales, de nuestra presencia, de nuestro estar con nosotros, como fundamental para que a partir de ahí surja lo que decimos educación emocional. Es muy difícil planificar la educación emocional, porque Lorena y Andrea hoy planificaron, pero lo que me transmitieron a mí fue por su cuerpo. Fue porque ellas estaban conectadas apasionadamente, se los aseguro, y me hicieron levantar y mover, y estaban en voz, y eran dos, que eso lo vamos a hablar ahora.
se miraban, se hacían como una danza ahí entre lo que hacía uno. Estuvieron en el taller, ¿no? ¿Ustedes vieron cómo estoy bien o no? ¿Sintieron lo mismo? Pueden decir que no, ¿eh? No va a quedar bien eso. No sería lo mejor. Pero no, es como... Allí hablaba una, la otra, nos contaban todo lo que habían puesto como empeño, todo lo que habían hecho a nivel de formación, y era como, oh, ¿no? Iluminaba algo. Estaban ahí presentes con todo su cuerpo y nos querían transmitir algo que para ellas era re importante. ¿Habían planificado la actividad? Sí. Pero lo que nos generó emoción y contacto es la conexión emocional. ¿Cómo conectamos emocionalmente como hizo Andrea y Lorena? ¿Cómo hacemos eso? Tiene que ver con nuestras propias competencias. ¿Qué nos está pasando a nosotros cuando vamos a la escuela, cuando interaccionamos, cuando no nos sale algo? La conexión emocional es lo que habilita esa presencia, ese estar del estudiante, pero principalmente la nuestra, que también estemos ahí. Si hay ese caminito de conectar emocionalmente, y vamos a ver cómo se comparte la emoción, todo lo otro empieza a ser mucho más fácil. Si esas 15 veces que levantó la mano yo puedo hacer el movimiento de conectar qué le sucedía a ese estudiante, pero eso no está casi racional, es estoy acá con vos para ver qué me está generando, y ahí me salgo de la planificación y me salgo de la actividad de toma de respeto que estaba trabajando para ver qué le pasa a este, como a 15 o 20 que ustedes tienen, empiezo a poder ser, iba a decir eficaz, pero me parece que empiezo a resolver con mayor inteligencia emocional lo que puedo hacer en ese momento en la sala o en la clase. Entonces, si hablamos de conexión emocional, ¿cómo aprendemos a conectar emocionalmente? ¿Cómo conectamos emocionalmente como lograron hacer en el taller antes? Yo creo que el resto de talleres también me imagino que fueron de este tipo, pero acá salimos bailando. O sea, la activación fue de otro orden. No le gana a ninguno de los otros. Ustedes salieron calmos y nosotros con ganas de baile, ¿o no? ¿Sí? Claro, ¿dónde sigue la fiesta? ¿Qué es lo que habían generado con su sonrisa, su forma? ¿Cómo se generó eso? Y cómo a veces... Claro. ¿Escucharon? La escucha, la empatía surge... sin razonar, ¿qué sienten al ver la imagen? ¿Se ve? Rápido, ¿qué es? Tristeza, compasión, ¿qué más? No hicimos ningún movimiento a nivel neurocognitivo. En este momento, solamente al decirlo, ustedes activaron zonas de su cerebro que tienen que ver con el lenguaje, pero no se hizo más que resonar porque venimos programados por ciertas partes de nuestra querida especie que evolucionó para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo rápidamente tome la emoción del otro y la vivencia como si fuese propia. Eso está. Eugenia, que está con su bebé, que trabajamos en el taller, está todo el tiempo. No sé si tu nene habla o no. ¿Qué edad tiene? 11 meses. Eso viene. Y ella lo miraba y la mamá se iba a bailar y lloraba, entonces ella se acercaba y lo dejaba. Eso está en ese primer tiempo. Gracias. Él está enganchadito. Muy bien, bien. Él está. Y hay un lenguaje ahí, y ahí es algo que traemos. Es la esencia nuestra, ¿no? Como seres humanos de tener esa posibilidad de conectar emocionalmente sin hacer ningún esfuerzo en primera instancia. Simplemente con limitación podemos empezar a tener registro. Hay mucho estudio de esto, sobre el dolor principalmente, esencial,
Dessity lo trabaja mucho esto, que nuestras neuronas empiezan a representar lo mismo a nivel emocional que está vivenciando, activando casi los mismos circuitos, por ejemplo, del dolor, cuando veo que a alguien le duele algo. Y luego me tengo que separar de eso para ir comprendiendo, se activa toda la corteza prefrontal y órbita frontal y tiene conexiones a medida que crecemos para decir, hey, no soy yo el que está sintiendo eso, sino tiene que ver con otro. No es mío, es del otro. Entonces, quizás se trate, allá hablábamos de recuperar más que aprender, ¿no? Conectar emocionalmente es recuperar esa condición que tenemos de estar predispuestos a estar enlazados con los demás. Y ya cuando aparece, y ya pobre, a los 11 meses no me acuerdo de Auge cómo se llama porque no me lo dijo, pero aparece el lenguaje, aparece la comparación, aparece la preocupación de la mamá de está caminando o no está caminando, el otro ya camina, el otro habla, ¿por qué no habla? Y esto, y aparece toda una serie de cuestiones culturales que tenemos que nos van haciendo distanciar de eso que tenemos que recuperar, que ya lo tenemos, que es ver este rostro y activar algo ahí inmediatamente. Y quizás se trata de generar en los espacios escolares y áulicos y entre nosotros esa posibilidad de volver a estar presentes para conectar. Y que se puede entrenar. Y que se puede aplicar a partir de qué. Y una de las cosas principales, no sé cómo vamos con el tiempo, ¿estamos bien? Nos quedan 15 y pero más o menos cerramos. Bueno, vayan interrumpiendo, si no. 5, redondeamos. No entendí el lenguaje no verbal uruguayo, me descolocó, porque yo quería que queden 15 y quedan 5. Ya cerramos, entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Empatizamos? Y tenemos diferentes capacidades para poder empatizar. No todos tuvimos la misma historicidad, no nos pasan las mismas cosas. Y realmente también sabemos que la empatía se puede prender o apagar. ¿Sí? Es algo que se pone en juego o no se pone en juego. Yo puedo realmente resonar con alguien o directamente no resonar y actuar sobre esa persona agresivamente, por ejemplo, en vez de coordinar. Entonces es algo que está y no está, que tiene que ver con algo que podamos activar o desactivar. Y eso tiene que ver básicamente con nuestro bienestar emocional. Y lo que sabemos a nivel neurocognitivo, les digo, es que tenemos recursos limitados. O sea, nuestro cerebro consume oxígeno y cuando está haciendo ciertas actividades le da prioridad para sobrevivir a algunos aspectos sobre otros. Entonces, donde estamos dirigiendo nuestra energía, y literalmente nuestra energía, a nivel cerebral y corporal, le estamos restando a otros. Y cuando hablamos de bienestar emocional, es que vamos a tener las condiciones para poder conectar emocionalmente porque he logrado cierto equilibrio de estar en el lugar que quiero estar, cómo quiero estar, aceptando lo que soy, estando presente allí. Y si hay bienestar emocional y presencia, hay conexión. Claro, bueno, sí, está fácil hacerlo en las escuelas esto, cuando las circunstancias que ustedes tienen son no uno que se levante 15 veces, sino 7 chicos que se levantan 15 veces, cuando las condiciones que se dan son mucho más difíciles que estar en calma. Entonces, esto es una forma de resumir cómo nuestro cuerpo-mente va pasando de sistemas de regulaciones emocionales, esto de Gilbert, un esquema que me parece que funciona como para representar, en donde hay veces que nuestra energía está puesta en lograr actividades y metas. Son emociones que tengo que lograr dar bien esta clase. Voy a lograr acá que mi carrera ascender. O no me gusta mi lugar de trabajo, quiero conseguir otro. Estoy alerta para conseguir y el refuerzo de mi estado emocional es que estoy activo por buscar esto. También hay una serie de estados emocionales que se ponen en juego cuando hay amenaza. Cuando siento que hay algo mío que corre riesgo. La ansiedad, los estados de enojo, de ira, la depresión, que después podemos trabajar, que ustedes me dicen que está pasando mucho en los coles,
empieza a haber un registro de valoración y una respuesta de regulación emocional que está guiada por el círculo que ustedes ven abajo, que es me tengo que proteger. Pero hay otro, que es el que hablamos antes, que es lo que hace Auge con su niño acá, es ese estado de seguridad, donde todo está bien, no estás roto, no te falta nada, está bien que sientas todo lo que sentís, yo te voy a cuidar. Eso es oxitocina, eso es calma, eso es estar en el cuidado mutuo. Entonces, ese estado afectivo es el que podamos buscar en contextos que no nos pongan todo el tiempo en amenaza y en alerta. Claro, ¿qué pasa? Vamos a la escuela, ¿sí? Cambia ahora las competencias, ¿no? Hay que hacer cursos de nuevo porque todo lo que estudiaron no sirve para nada. ¿Sí? Ni hablar en Argentina, que tenemos 7 cambios de cada 2 minutos sobre cómo vamos a vivir, porque no nos va a alcanzar el dinero, porque lo que salía en la paritaria docente se modificó. Y si se modificó eso, ¿cómo llego? ¿Me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones? No, te vas a quedar acá y después hay otro cambio. Entonces, viene la pandemia, hay incertidumbre, vamos todos ahora, virtual. Volvemos a la presencialidad, pero cuando volvemos a la presencialidad estamos deprimidos, tienen ansiedad los chicos. Ustedes entran a una escuela y se miran unos a otros. Tenemos incertidumbre. Y el modelo educativo que tenemos nos sirve porque los chicos vienen con el acceso a la información, ya no les interesa el docente, están mirando un celular o quieren un celular a los 10 años y se mandan una foto y esa foto, ¿qué es sistema mixto? Ah, el sistema mixto está, y ahora que nos decían cambió la realidad, entonces tenemos incertidumbre, pero hay que lograr cambios, que tenemos que ser competitivos, y hay que ser competitivos significa que tenemos que publicar en la universidad para hacer ahí, tenemos que obtener resultados con los chicos, todos tienen que estar integrados, porque hay 35 y hay que atender al chico que se levanta 20 veces y los 4 del fondo que están ahí gritando, y golpeó la puerta y vino la familia. Y vinieron los padres, sí, porque este chico no está como tiene que estar, ¿sí o no? Entonces, no son, y bueno, está ahí un desacuerdo, ¿qué es estar en la escuela? Y nos distanciamos, pero ese desacuerdo también fundamentalmente empieza a tener un gran anclaje en la desvalorización de lo que hacemos en el rol docente como educadores. El cambio, la incertidumbre, la competencia, lo que no llegamos, y muchas veces lo que más veo cuando estamos en el cole es que quedamos en un momento en que no le caemos bien a nadie, ¿no? Ni quizás a veces a la familia, ni al directivo, ni a quien viene. Es como, ¿valgo acá? Es decir, ¿puedo decir que me pasa algo? Claro, rápido, además, y todo fluye. Lo que era hoy bueno, mañana no es más. Y eso es lo que está pasando socialmente. Entonces la escuela quizás es un punto contracultural, en donde podemos recuperar algo que no tiene que ver con todo este contexto. Pero lo que tenemos que tratar de decir es cómo hacer para modificar. Entonces nuestro cerebro, esto es un cerebro totalmente hipotético, es ilustrativo, hay mucha investigación sobre las emociones de los docentes. ¿Ya saben cuáles son los resultados o no? El malestar docente. Y busqué para googlear a ver cómo preparamos emociones, burnout. Mire usted, claro. Es que sí, porque un contexto que está activando todo el tiempo la amenaza hace que nuestro cerebro genere respuestas y nuestro cuerpo al estrés de forma sistemática. Y cuando yo no tomo una decisión sobre esto, ¿qué me está pasando? Empiezo a tener un desgaste que me lleva a problemas no de bienestar, sino de malestar emocional. Y si yo estoy mal, no conecto. Entonces volvemos para atrás. ¿Cómo hacer para generar espacios de bienestar en los adultos, en los cuidadores, en la escuela? Si usted me dice, vamos a hacer un proyecto de educación emocional, le diría, ok, ¿cómo van a hacer para estar bien? Para empezar, ¿sí? Porque si tengo solamente 20% de capacidad y de tiempo de generar ese estado de paz y contacto, y 50 de amenaza y 30 de logro, no va a ser fácil. Estoy yendo re rápido, me quedan 5 minutos más. Vos me dijiste 2 de 5. Bueno, y las emociones creo más complejas tienen que ver con las que nos generan displacer, pero están orientadas al yo. ¿Sí?
hay algo mío que quizás no puedo mostrar como docente porque no me está saliendo algo con ese chico que levantó 15 veces, con los padres que vinieron como. Y empiezo a tener una mirada sobre sí mismo que tiene que ver con la vergüenza, con la culpa, que por ahí sale como ira, pero que en el fondo tiene que ver con algo que yo me estoy generando, ¿no? Y esto no es fijo. ¿Qué porcentaje ustedes, si toman conciencia en el hacer de las escuelas, tienen de estas emociones? ¿Mm? Y eso no se puede cambiar. La idea no es que dejemos de tener o sentir, sino es qué hacemos cuando empezamos a sentir y a tener estos estados emocionales. Porque claramente el contexto lo favorece un montón, ¿no? Quizás nos facilita muchas veces que podamos tener otros tipos de estados emocionales y estos aparecen. Y ahí lo que aparece es un trabajo emocional del docente, que es cómo regula la vergüenza, el enojo y la ira, y que tiene que ver, gran parte a mí no me ha resultado fácil contactar con eso, porque que no lo va a demostrar mucho, salvo en algunos espacios, porque parece que la postura del docente es una postura alegre, simpática, que tiene que estar siempre en un estado emocional sumamente positivo, que si viene un padre lo tiene que atender de buena forma, que si discute con alguien casi no se tiene que notar, y que si lo interrumpen 15 veces durante 2 horas, 7 chicos, tiene que salir con la clase como Andrea y Lorena, que lo hicieron sumamente bien. Hay estados emocionales que se utilizan y se suprimen, ¿no? El trabajo emocional del docente consiste muchas veces en activar una estrategia de regulación. Este es un modelo que se ha investigado mucho, que tiene que ver con la última etapa de poder regular un estado emocional, que es suprimir la respuesta, la expresividad. La ira a mí me tiende como emoción a hacer algo, pero no lo voy a hacer. Sentir vergüenza hace que yo me movilice, pero no lo voy a demostrar. Y la constante supresión de estados emocionales favorece muchas veces el malestar. Y cuando lo hacemos de manera crónica, lejos de estar presente, nos automatiza en un hacer para dejar de sentir esas experiencias emocionales. Totalmente, porque nos alejamos de nosotros. Y como dejamos de contactar con la emoción porque es netamente desagradable sostenerla o suprimirla, empezamos a tener a veces estos síntomas que la literatura está llena, que tienen que ver con despersonalizarnos, con retirarnos. Básicamente entramos en un automático en nuestro hacer, pero que ese automático no nos libera de la vergüenza, la ira, sino que nos carga de otro tipo de emociones, que es ¿para qué estamos yendo donde estamos yendo? Entonces, como alternativa es que no vamos a poder cambiar el contexto, pero sí como educadores podemos empezar a ver qué queremos hacer en ese contexto, porque tenemos la responsabilidad de cómo queremos vivir nuestra profesión y qué queremos hacer con nuestra vida. Más allá de que el contexto sea como sea. ¿Quién lo va a decidir? Nosotros. Entonces, una de las principales cosas, y termino así ahora con esto, es arranquemos por donde arranquemos este círculo, lo que estamos viendo es pensar cómo voy a aceptar esos estados emocionales. Porque si quiero estar presente, tengo que arrancar de lo que yo estoy sintiendo para habilitar que el otro también pueda sentir lo mismo. Y yo les digo, el otro estudiante, no, el otro compañero docente. ¿Cómo nos cuidamos mutuamente? Entonces, ¿qué educador quiero ser en este contexto? Levantarme cada día decidiendo estar donde quiero estar, viviendo la vida que quiero vivir, porque para algo estamos acá, educando desde estados emocionales. Y eso lo tenemos que recuperar cada vez que arrancamos. ¿Dónde estoy? Esas raíces que nos fortalecen desde lo individual. Y es aceptar que a veces nos vamos a sentir sumamente mal y aún así yo puedo estar enraizado. Y esto es un proceso que va de lo individual a lo colectivo. Y hay ciertas creencias en la regulación de los estados emocionales porque nuestras emociones se generan no tanto por el contexto, sabemos, sino por capas. La conducta que queremos suprimir de la ansiedad y el enojo, por debajo tiene una emoción muchas veces, pero por debajo tiene creencias.
que le dan un valor a lo que viene. Y hay creencias tan arraigadas en esto, como el ser educador, que si no pensamos en remodificarlas, vamos a seguir viendo el contexto de una determinada manera. Y son del tipo, no sé si acá pasa, pero el que entra en una sala de clase tiene que poder gestionarlo. ¿O no? Si vos sos el maestro, el profesor, el chico no tiene que salir del aula, ¿no? Vos tenés que saber gestionarlo. Y casi tenés que saber gestionar todo. ¿Sí? Y tenés que mostrar competente, porque no vaya a ser que alguien se dé cuenta que no tenés ni idea de qué hacer, ni con el chico, ni con el tema. Tenés que ser competente, tenés que saber todo. Tenés que gestionar la emoción, la convivencia, los padres, las dificultades, si quieren arranco de nuevo. Pero está tan arraigado que muy pocas veces yo pude llorar con docentes por lo mal que la estábamos pasando. ¿Sí? Porque hay veces que no levantan 15 veces la mano, sino que generamos otro tipo de cosas que son mucho más dolorosas. ¿Y dónde está la emocionalidad del docente si cree que tiene que hacer en el fondo todo esto? Y cómo está todo el tiempo queriendo controlar a partir de que tiene que saber contenido, estados emocionales y demás. Entonces, una de las cosas importantes que empezamos a trabajar en los grupos con los maestros es a todos empezar a revisar estas creencias de fondo, que son las que disparan muchas veces estados emocionales como lo que estábamos hablando. Aceptar donde estamos, firmes, enraizados, y poder cambiar ciertas creencias que operan todo el tiempo. Revisarlas realmente, porque eso tiene que ver con lo que genera estados emocionales y conductas. Y termino con eso. Y digo, che, ¿y si nos generamos un tiempito para cuidarnos? ¿Cómo? Claro, cortemos la clase y media hora nos vamos a tomar todos los días. No, es como inimpensado. ¿No les parece? O sea, no sé cómo lo vienen acá en Uruguay, como dejar de dar clase. Digo, que para ver qué es dar clase, qué es lo que charlamos a decir. Esto no tiene que ver con la educación, pero no estoy hablando para con los chicos. Nosotros no tenemos que escuchar y conectar y estar presentes. No, pero la ordenanza, el tiempo que nos pide, la currícula, el protocolo y cada uno en su institución, cada uno en su lugar. No puede generar o no haber fisuras en momentos y tiempo, porque realmente si no empezamos a generar esto de estar con nosotros, como nos dimos cuenta al comienzo, y vamos a ver toda la jornada hoy, no hay aprendizaje. Si no hay conexión emocional que nos permita en ese fluir, educar, si es que realmente queremos hacer a los demás, primero tenemos que estar bien con nosotros y conectados con el entorno. Entonces, generar espacios de cuidado mutuo es central, como quieran. Nosotros hacemos como, obviamente, la conformación circular, con cierto encuadre, para no caer en la queja, que es un tema re interesante si lo quieren hablar, porque nos quejamos un montón y eso es como una rumiación colectiva, sino círculos de empatía donde podamos, a partir de hacer una escane de mi cuerpo, diferentes técnicas de cómo llegamos a la escuela, cómo estamos, cómo te siento que llegaste hoy, qué estás vibrando, y empieza a haber una posibilidad de hablar del estar juntos. Después viene la técnica de la sesión, la resolución, pero antes generamos eso en diferentes momentos, tratamos de hacerlo con padres, hacemos diferentes actividades, después les charlamos si quieren, pero que tiene que ver con el cuidado mutuo, porque creemos además en algo que pasó hoy a la mañana en el taller, que tenemos que trabajar en equipos educativos y no el docente solo, porque no podemos y no pasa nada. Con 20, 30 chicos, con la diversidad que hay, yo realmente defiendo muchísimo la inclusión porque trabajo con niños de una diversidad absoluta y creo que es un derecho, pero también hay un desconocimiento de que la gestión de la diversidad con un docente en un espacio determinado es algo que muchas veces va en contra de nuestras propias capacidades. Entonces, como educadores, no es que lo hagamos mal, es que no se puede. ¿Sí? Entonces, aceptar ese no poder, que no nos sale, que somos vulnerables, que hay que repensar,
nos lleva a innovar algunas cosas. Lo que a nosotros nos salió en ese contexto es formar equipos donde 2 o 3 personas, acá creo que tiene nombre, que me encontraron hoy en la mañana, y en donde yo corregulo mi estado emocional con mi compañero, y eso lo construimos día a día, y ya no es un docente, si son 2, 3, 4, con mismos grupos de estudiantes y variando sobre ellos. El final es esto, quizás son micromovimientos, microgestos empáticos que se van sumando desde el lugar que nos toque. Hablamos con Cindy ayer y por ahí nos desalentamos de las grandes modificaciones que se pueden hacer. Pero quizás tienen que ver con lo que está sucediendo acá, con lo que va a suceder después en la escuela, cuando cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que resonó, empiece a hacer en compartir esa afectividad y conectarse emocionalmente con los demás, ¿sí? Así que, bueno, nada, yo creo que me pasé un poquito con el tiempo. Te dejamos acá, gracias. No puedo pasar a la próxima diapositiva que se quedó tildada, pero esta es linda, no importa. Decía gracias la otra. Está bien.